7:10. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Ernesto Rosa, les saludo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Y bueno, pues ahorita estamos ya listos para comenzar una nueva parashá y pues como siempre tenemos mucho de qué aprender. Cada porción de la semana nos muestra las riquezas del reino, nos muestra el corazón de nuestro Padre Eterno. Y es algo que nosotros debemos valorar y debemos conocer. Por eso estudiamos la parashá cada semana. Y bueno, pues estamos listos para aprender la parashá 14, que se llama Vaerá y aparecí. Es Éxodo capítulo 6, del versículo 2 hasta el capítulo 9:35. Y luego viene Éxodo capítulo 28, versículo 25 hasta el capítulo 29. Entonces vamos a estar aprendiendo sobre lo que nos tiene esta porción de la semana. Bien, yo soy Yahweh. Yud, Het, Vav, Hei, el tetragramatón, que nos está ahí mostrando su nombre. Y algo que veo y estuve pues meditando en esto, dice que en el hebreo esas 4 letras está denotando el que fue, el que es y el que será. Son puntos importantes que nosotros debemos considerar en lo que es el nombre de nuestro bendito Padre. Él fue, Él es y Él será. Está denotando lo que Él está en el tiempo, o sea, está en la eternidad. Y la eternidad no existe el tiempo de que ahorita son las 10, son las 8, las 11. No, ahí no hay el tiempo. Él está como dijéramos, en un presente eterno. Un presente eterno que jamás va a terminar, que siempre va a estar ahí. El que fue, el que él es, el que es y el que será. Tiene la facultad de trascender en el tiempo. Y yo creo que eso lo debemos tomar en cuenta. Nosotros estamos en una dimensión diferente a la de nuestro Padre. Estamos en una dimensión de espacio-tiempo. Y por supuesto que eso marca una gran diferencia, espacio-tiempo. Ahora, nuestro Padre, el Eterno, nos mostró que hablando de su nombre, no se lo mostró directamente a los patriarcas, no se mostró como el Yud, Het, Vav, Hei, sino mostró algunas de su personalidad. Yo soy el Shaddai y cosas así, pero no mostró su nombre. Y yo creo que cuando nosotros vemos esto, a nuestros patriarcas les dio las promesas, se fue pasando la promesa de Abraham, fue pasando a Isaac, fue pasando a Jacob y así. Entonces ellos siempre estaban visualizando que la promesa que el Padre había hecho se iba a cumplir. Y cuando llegó el momento de que ya se iba a cumplir esa promesa, ya no se mostró como el Shaddai, sino ya se mostró ahora con su nombre. Dio su nombre y ese es el nombre que nosotros debemos conocer y debemos dar a conocer, porque nuestro Mashiach, cuando estuvo aquí en esta tierra, dice que él dice: Padre, les he dado a conocer tu nombre. O sea que el nombre de nuestro bendito es importante, es muy, muy importante. Ahora, cuando nosotros estamos meditando en esto, ¿qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo? ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel? Como vimos en la parashá pasada, pues ya Joseph ya no estaba, ya había muerto. Entonces ahora le tocaba el tiempo a un hombre que se llama Moshe.
conocido como Moisés. La semana pasada aprendimos cómo fue adoptado y tuvo, pues, ahora sí que fue guardado dentro del enemigo. O sea que, fíjense, el enemigo en este caso era Egipto, los egipcios, y ahí mismo fue guardado Moshe, dentro del mismo enemigo. Y yo creo que a veces nosotros no comprendemos las maneras que tiene nuestro Padre para hacer las cosas. A veces como que no tiene lógica. O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible si estaban echando a los niños hebreos, los estaban echando al río y de repente viene un niño especial que sabemos que este niño pues tenía una bendición muy grande, una bendición especial por parte del Eterno, del Padre, Moshe, y ahora es adoptado y está dentro de la casa del faraón. O sea, ¿cómo es posible? Pero, ¿sabes algo? Cuando nuestro Padre quiere hacer o ha planeado hacer las cosas, Él siempre las va a hacer de una manera que nos va a dejar siempre con los ojos cuadrados y vamos es más, va a ir más allá de lo que es la lógica, de la lógica humana. Siempre las maneras que tiene nuestro Padre son maneras diferentes. Son maneras que van en contra de la lógica humana en muchas ocasiones. Entonces Moshe fue un caso, como fue nuestro padre Abraham, que fue metido al horno de fuego y fue protegido en ese tiempo de tribulación. Y fíjense, aquí hay algo importante para nosotros también. Si Moshe fue protegido en ese tiempo de tribulación cuando el pueblo estaba siendo lastimado de alguna forma porque los niños estaban siendo destruidos, pues yo quiero decirte que Yeshua pasó lo mismo, nuestro Mashiach fue protegido. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Aquí hay algo que debemos nosotros tomar muy, pero muy en cuenta. En medio de una gran tribulación hay protección. En medio de una situación difícil hay protección. Cuando nosotros estamos dentro del plan del Eterno y estamos haciendo las cosas como Él dice, hay protección. Ahora, yo quiero decirte que vienen los tiempos difíciles para esta tierra. La tierra va a ser probada y los que pertenecemos al pueblo de Israel vamos a ser protegidos, vamos a estar dentro de la boca del lobo. Entonces, aquí es donde suceden los milagros. Yo sé, como decíamos en la enseñanza del Shabbat pasado, cuando estábamos hablando de que regresemos a nuestro primer amor, si no lo has escuchado, te animo que lo escuches. De hecho, en el blogger ya está las diapositivas por si quieres repasar, en fin. Y hablábamos que, bueno, más bien leíamos la escritura, que va a haber personas que quizás en ese trayecto van a fallecer. Podemos ser tú, puede ser tú, puedo ser yo, podemos ser los dos, o quién sabe, no sabemos. Pero la escritura lo muestra, o sea, el Padre nos está avisando. Yo sé que si llegáramos a pasar algo así, yo sé que el Padre nos va a preparar para pasar ese momento difícil, que no reneguemos, que no traicionemos, que seamos leales hasta el final. Entonces, como vemos ahora con Moshe, fue guardado, Abraham fue guardado dentro del horno de fuego, los amigos de Daniel fueron guardados en ese horno de fuego, Yeshua fue guardado cuando hubo un tiempo de tribulación. Después vino una persecución en el primer siglo donde muchos creyentes en el Mashiach, muchos seguidores del Mashiach, pues sí llegaron a perder la vida y muchos fueron rescatados, fueron salvados de manera sobrenatural. Solamente Dios lo pudo haber hecho. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es cómo nuestro Padre hace las cosas, las hace diferentes a lo que nosotros podamos pensar. Y cuando vengan los tiempos que va a venir un segundo éxodo, donde tendremos que
salir de esta, pues como vamos a estar leyendo, de este tiempo de esclavitud, de una esclavitud ahora sí que el mundo está pasando por el desconocimiento de la palabra, de la Torá, y ha hecho tantas cosas que están en contra de la voluntad del Eterno, que esta tierra está sufriendo las consecuencias de la maldición que el hombre ha traído por la desobediencia, por no buscar al Eterno, por no estar en paz y por no obedecer los mandamientos. Y cuando venga ese tiempo, Él dijo que estaría con nosotros. Yo estaré con ustedes. Yeshua dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Y yo sé que esa palabra que viene en Mateo 28:20, que Él va a estar con nosotros hasta el fin, yo sé que eso es real, que eso lo va a cumplir, porque nuestro Mashiach no miente, lo que Él dice lo cumple y siempre lo ha hecho. Él estará con nosotros hasta el fin. Y si ese fin llega en el momento que es necesario que perdamos la vida para mantenernos honrando al Rey, Él estará con nosotros hasta ese momento. Eso lo debemos tomar muy en cuenta. Y si llegamos a pasar por esa situación, pues bueno, podamos honrar a nuestro Padre dando nuestra vida porque Él dio por nosotros todo. Y pues sigamos adelante. Lo que nos debe animar es que no estamos solos y en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación difícil, no estamos solos. Nuestro Mashiach prometió estar ahí. Y está contigo. Está ahí. Que a veces sientes que estás solo, lo sé. Pero ahí está. Está Yeshua ahí. Él prometió. Y lo está cumpliendo. Solo debes creer. Debemos creer que Él está con nosotros. Y cuando nosotros estamos estudiando la palabra, Él es la palabra viviente. Recordemos, dijo, yo voy a estar contigo. Y yo lo creo. ¿He pasado tiempos difíciles? Sí. ¿He pasado tiempos buenos que he disfrutado? Sí. Pero cuando he pasado tiempos difíciles, mis amados, lo único que me queda es confiar en esa palabra. Yo estaré contigo hasta el final. Y pues cuando hablamos entonces del nombre de nuestro bendito Padre, se mostró a Moshe mostrando su nombre, pues ya llegó el tiempo, porque Israel estaba pasando tiempos muy difíciles por la opresión que tenían los egipcios, y ya nuestros queridos hermanos ya estaban cansados y empezaron a clamar al rey. Y el rey del universo escuchó y no olvidó en ningún momento el pacto que había hecho con Abraham, nuestro padre Abraham. El pacto que pasó con Isaac, con Jacob. No olvidó ese pacto con nuestros patriarcas. Y por ese pacto, él inclinó su oído y ya había preparado a Moshe. Moshe sabía que él iba a ser esa persona, porque el Padre lo sabe todo. Así como sabe de tu vida, que tú naciste con un propósito para poder dar testimonio de la verdad, para eso naciste. No eres una casualidad. Si en alguna ocasión pensaste que tú eres una casualidad, quiero decirte que te equivocaste. Ese pensamiento no es válido, no eres una casualidad. Eres una persona que ha nacido con un propósito y el propósito de tu vida es que des testimonio de la verdad y la verdad es Yeshua, la verdad es la Torah. Para eso nacimos. Entonces, el pueblo estaba ya en una situación difícil. Nuestro Padre Eterno permitió, ahora sí que el pueblo pasara toda esa situación de opresión, de esclavitud, de trabajos forzados, de sufrimiento. Nuestro Padre lo permitió todo eso, para que cuando llegara el momento y levantara a su elegido, que en este caso el enviado es nuestro, ahora sí que nuestro líder y maestro de Torah, Moshe. ¿Sí? Él fue visualizado desde un principio, es más, desde antes de nacer.
Desde antes de que Él fuera procreado, ya estaba en el corazón de nuestro padre Moshe, así como tu nombre, tu vida, ya estaba desde antes de la creación, ya figuraba en sus planes, tu vida y mi vida también. No somos casualidad. Entonces nuestro Padre permitió todo esto para que el pueblo fuera preparado, para que a ellos se les entregara la Torá. El pueblo fue preparado. Entonces toda esa tribulación que pasaron, todo ese sufrimiento, fue para preparar al pueblo, bendito pueblo, fue para prepararlo para que se le entregara la Torá. Es decir, que nuestro Padre Eterno iba a entregar la Torá en un pueblo. Fue el único que aceptó. Nuestro padre Abraham fue el que aceptó y dijo sí, y él siguió. Entonces el Eterno le dijo a Abraham que iba a pasar un tiempo de esclavitud, pero que serían rescatados. Todo eso fue ya avisado. Ahora, no era una casualidad lo que estaban pasando, ya todo fue planeado. Moshe, la circunstancia difícil de opresión, de esclavitud. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver acá? El pueblo fue preparado para que se le entregara la Torá. Y yo creo que nosotros hemos pasado siempre, a lo mejor hemos pasado situaciones difíciles y fuimos preparados para que se nos entregara la Torá. En mi caso, pasé 38 años de mi vida porque yo empecé a leer las escrituras desde la edad de 15 años. Y pasé muchas cosas, viví muchas cosas. ¿Disfruté la palabra? Sí, la disfruté. Aprendí muchas cosas. No me enseñaron a obedecer mandamientos como yo hubiera querido, pero bueno, yo no digo que todo ese tiempo, por decir 38 años de mi vida, no sirvieron de nada. No, yo sería un mentiroso. Esos 38 años que de alguna manera estudié y luego hasta estuve enseñando la palabra, no todo estaba mal. Había algo que me hacía falta. ¿Y qué era? Que se me quitara el velo para que fuera entregada la Torá a mi vida, para que yo la pudiera recibir. Entonces yo pasé todas esas circunstancias durante 38 años hasta que el Padre tuvo a bien él ya sabía que en ese tiempo, en un mes de julio del 2014, él ya había planeado que se me iba a entregar la Torá, que me iba a entregar su Torá para que yo la abrazara. Ahora sí que en ese año se me entregó su Torá y entonces yo la abracé. Entonces todo lo que yo pasé fue para bien, fui preparado. Entonces todo lo que tú y yo pasamos somos preparados para que la Torá se nos entregue. Y yo ruego a mi Padre Celestial que muchas personas se estén preparando para que se les entregue la Torá. Y para que la puedan recibir necesitan humildad, como dice el Rab Santiago, el Rab Jacob, conocido como Santiago. Capítulo 1, él dice que se debe de tener un corazón humilde y quitar toda maldad. La maldad significa todas acciones en contra de la Torá. Maldad es sin Torá. Entonces, para poder recibir, como dice el capítulo 1, la Torá, para que se nos entregue, nosotros la vamos a recibir entonces con un corazón humilde y debemos echar fuera toda maldad, toda acción, todo pensamiento que va en contra de la Torá. Debemos quitar todo eso. Por eso algunas personas no han recibido la Torá y no se les ha revelado. ¿Por qué? Porque en primera no hay humildad. Y si no hay humildad no puedes recibir Torá. Entonces las personas que no han recibido es porque hay orgullo. ¿Por qué a algunas personas se les está revelando la Torá? Porque han sido humildes y han decidido sacar la maldad de su corazón. Han decidido sacar todo pensamiento y doctrina que va en contra de la Torá. Eso es maldad, sacarlo. Así dice el Rab Jacob o Santiago, capítulo 1. Y eso fue lo que pasó con Israel. Llegó en un punto que tenía que ser humilde ante el Eterno para recibir, para que la Torá fuera entregada. La Torá se le entrega a personas que son humildes. Si no hay humildad en su corazón, no se le va a entregar la Torá.
El Padre no va a entregar a personas, la Torá no se la va a entregar a personas que tienen corazones orgullosos y que no están dispuestos a quitar, ¿cómo se dice? A quitar de su corazón lo que es el orgullo. Voy a conectar mi computadora porque si no se me va a bajar la pila. Entonces, ya está. Vamos comprendiendo esta situación y pues ahí en eso pues se le concedió al pueblo conocer el nombre del bendito. Con un corazón humilde, quitaron todos esos prejuicios y fueron preparados para que se les entregara la Torá. Y vemos en el capítulo 6, del 6 al 7, 4 expresiones de redención que son las que se usan en las 4 copas que tomamos en Pesach o en Pascua, de acuerdo a nuestros ancestros, de acuerdo a nuestros patriarcas, lo que hemos ido aprendiendo, cómo ha sido toda esta liberación, esta redención. Y ahora, a partir después de Egipto y cuando ya fue escrito todo esto, aprendemos que hubo 4 palabras importantes y que son las 4 copas, que es el capítulo 6 de Éxodo o Shemot, capítulo 6 del versículo 6 al 7, 4 expresiones de redención que es sacaré, te salvaré, te redimiré y te tomaré. Te sacaré, ¿de qué está hablando? De la opresión de Egipto, te voy a sacar de ahí. Y luego dice, te voy a salvar de esos trabajos forzosos, injustos. Y luego también dice, te voy a redimir con brazo extendido y con grandes actos de justicia, que ahorita voy a comentar algo al respecto. Y también dice, te tomaré como mi pueblo mío, y yo seré tu Elohim. Y eso creo que es relevante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque así nosotros fuimos rescatados también de ese Egipto espiritual, hablando de la cuestión del pecado, que éramos esclavos al pecado. Estábamos bajo esas cadenas de la iniquidad y cadenas del pecado, como dice Isaías 5:18. Pero nuestro Mashiach Yeshua, gloria a su nombre, que Él pagó por nuestro rescate, por nuestra redención con su bendita sangre. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y nosotros teníamos pecados dignos de muerte, y de esos pecados ningún sacrificio de animalitos que se hacían en el templo podían cubrirlos, solamente el Cordero Santo, porque hay pecados de muerte que ningún animalito puede cubrir, solamente el Cordero Santo. Y cuando nosotros creemos en el Cordero Santo, que es Yeshua HaMashiach, entonces su sangre nos limpia y somos comprados con gran precio, con el precio de la bendita sangre del Cordero. Bien, ahora somos pueblo de nuestro Elohim porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero Santo y serán mi pueblo. Y algo que me llama la atención dice, y así sabrán que yo soy Yud Het Bad He, yo soy Yahweh, tu Elohim, quien los sacó de la opresión de Egipto. Entonces, de hecho aquí en esta porción se ven algunas plagas que en este momento, en esta parachá, no voy a profundizar porque cada una de las plagas que nosotros visualizamos es porque nuestro bendito Padre humilló a cada uno de esos dioses importantes que tenía los egipcios. Fue humillando y aplastando a cada uno de esos dioses. Entonces nosotros podemos aprender que el poder de nuestro Eterno no hay quien lo pueda detener. Entonces dice, así sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim, quien los sacó y los saca de la opresión de Egipto. Yo creo que una de las cosas que ustedes y yo tenemos que aprender es que en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, recordemos el nombre del bendito, Yud Het Bad Hei. Él es Yahweh,
que nos saca de cualquier opresión, que nos saca de cualquier situación. Si nosotros estamos caminando junto a Él, si nosotros estamos caminando en la línea y el camino de la Torá, Él nos saca adelante. Ahora, en el capítulo 7 empieza aquí una parte interesante que empieza ya la redención. Imagínate la película, se prepara ya Moshe, así como un Rambo, ¿no? Imagínate así el Rambo, el que viene a rescatar. Pero Moshe, el hombre que hizo las cosas, que en un principio se estaba rehusando, en un principio como que él se sentía que no podía hacerlo. Sin embargo, pues nuestro Padre Eterno empezó a tratar y a trabajar en sus pensamientos para que Moshe se diera cuenta que realmente el que iba a hacer todo era el Eterno, que era necesario Moshe, sí. Ahora, necesario pero no indispensable. Era importante Moshe, sí. Nuestro Padre pudo haberlo hecho con él o sin él, pero nuestro Padre quiere hacer equipo con nosotros siempre. Para nuestro Padre no hay nada imposible. Dime qué hay. Nada. Él lo puede hacer así. En un 2x3. Pero nos está dando la oportunidad que hagamos las cosas junto con Él. Él va a ser glorificado. Pero quiere que nosotros le creamos. Así como un niño que le cree a su padre, todo. Un niño de 4 o 5 años, 3, 5 años, si su padre le dice, te voy a traer un chocolate, él va a creer eso. Él no se va a poner a pensar, ¿cómo le va a hacer? Él no le importa al niño cómo le va a hacer su padre. Él sabe, yo voy a tener un chocolate. Es más, ya lo tengo. Me va a llegar. Eso es fe. Debemos tener esa fe como un niño. Entonces, ahora vemos aquí que empieza la redención, empieza ya la parte importante, donde empiezan ya a verse las plagas, y vemos el bastón que se hizo serpiente, que se comió a las otras, se las tragó, en fin. Pero algo que me llama la atención antes de tocar esas cosas, me llama la atención el capítulo 7, versículo 4. Lo sacaré con grandes actos de justicia. Grandes actos de justicia. Yo quiero que observes esto. Nuestro Padre Santo pudo haber sacado al pueblo de Israel sin el consentimiento del faraón. ¡Pum! Los duerme a todos y saca en la noche a todo el pueblo. Órale, vámonos, vámonos. Pudo haberlo hecho. O simplemente agarrar todo el pueblo y ¡fum!, desaparecerlos y aparecerlos en el desierto donde él quería que estuvieran. Puede hacerlo, eso y más. Sin embargo, la Escritura nos dice, lo sacaré con grandes actos de justicia. Así como un niño siempre va a seguir los pasos de su padre, ¿sí? Es como el padre que le dice a su hijo, hijo, fíjate por donde caminas. Y le dice a un niño de 4 o 5 años, hijo, fíjate por donde caminas. Y le dice el niño, papá, mejor fíjate tú por donde caminas porque yo sigo tus pasos. Qué tremendo, ¿verdad? Que le diga al niño, mejor fíjate tú, papá, porque yo sigo tus pasos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, seguir los pasos de nuestro bendito Padre. Y nuestro bendito Padre dice, lo sacaré con grandes, no dice pequeños o algunos, no, grandes actos de justicia, conforme a su Torá. Justicia significa Torá. Y si se le va a entregar la Torá a un pueblo, entonces nuestro Padre tenía que practicar esa Torá, porque él iba a estar marcando los pasos a seguir. Si el pueblo tenía que caminar en la justicia, el Padre tenía que dar los primeros pasos de justicia para que el pueblo de Israel siguiera esos pasos del Padre. Con grandes actos. Nuestro Padre respetó la investidura que tenía el faraón. La respetó. ¿Por qué? Porque el faraón
es el que estaba en ese momento por encima del pueblo de Israel. Era el rey de esa nación, era el que estaba gobernando en esa nación en ese tiempo, y nuestro padre estaba respetando eso. Y lo respetó hasta el final, porque el pueblo salió hasta que el faraón dijo, váyanse. No antes, no antes. El pueblo no se fue antes, sino hasta que el faraón dijo, ya, váyanse, ya no los quiero aquí. Ya después que pasaron todas esas pruebas, entonces dijo, bueno, ahora sí. Entonces, ¿sí estás imaginando todo esto? Entonces, cuando está hablando de que lo sacaré con grandes actos de justicia, mis amados, aprendamos eso, ¿sí? Nosotros, los que tenemos la fortuna y la bendición de ser padres, es que debemos caminar en esos actos de justicia, practicando la Torah, porque nuestros hijos están siguiendo nuestros pasos. Eso es importante. Que si nosotros caminamos en caminos de justicia, actos de justicia, y si nuestros hijos deciden irse por otro lado, pues ya nosotros ya no tenemos la culpa. Ya les mostramos. Y bueno, seguimos en esta aventura de esta parashá que está interesante. Y ahora vamos a hablar de la edad. La edad, dice aquí capítulo 7, versículo 7, que la edad de Moshe tenía 80 años y Aarón tenía 83. A veces me pongo a checar los números. No siempre lo hago, pero ahora lo hice. Y fíjense que algo que me llama la atención. ¿Tienes tu cuaderno? Busca tu cuaderno, órale, te doy chance. Apúrate nada más porque el tiempo en televisión es caro. ¿Ya tienes tu cuaderno? Ok, mira, vamos a sumar la edad de Moshe y la edad de Aarón. Oye, qué bueno que estás conmigo estudiando. Estamos estudiando juntos, ¿eh? Me da gusto que lo podamos hacer juntos y aprovecho a mandar saludos a todos mis amigos en Paraguay, Argentina, Perú, Bolivia, a Brasil, Colombia, bueno, todo Sudamérica, desde Guatemala hasta el último rincón allá en Argentina, Chile, en fin, les mando un fuerte abrazo en Estados Unidos, Canadá, España. Espero que el próximo año el Padre nos permita estar ahí en España. Y bueno, seguimos. ¿Ya tienes tu cuaderno? Ok. Moshe, 80. Aarón, 83. Súmalos. 80 más 83 te va a dar ¿cuánto? 163. Ahora, abajo de 163 pon 1 más 6 más 3. O sea, 163 lo vas a poner separado y le vas a poner más. 1 más 6 más 3, ¿cuánto nos va a dar? 10. Ahora, los 10 mandamientos, la ketubá, ¿ok? ¿Sí? Lo que es el pacto matrimonial, que es la ketubá, que son los 10 mandamientos. No pierdas de vista eso, ya lo tienes. 1 más 6 más 3 igual a 10. Ahora, ese 10, 1 lo vamos a separar igual. 1 más 0, ¿cuánto es? 1. 1, o sea, el 10 lo tendríamos que hacer 1 más 0, 1. Y 1 es Ejad. Ejad. Y está ahí, cuando decimos Ejad, estamos reflejando el nombre de Yahweh. Porque Yahweh es el único, Ejad. El único. No hay más Dios. No hay otro Elohim. Es el único, Ejad. Entonces, fíjense cómo aquí tanto Moshe como Aarón nos está reflejando algo importante, ¿sí? Nos habla de los 10 mandamientos del pacto matrimonial, de la Ketubá, de la Torá que fue entregada en el Sinaí después. Y ahora el 10, 1 más 0, nos está hablando de Ejad, unidad. Que el matrimonio, vemos que en el Sinaí hubo un matrimonio que se entregó la Ketubá, los 10 mandamientos, y debe haber Ejad. Significa que el matrimonio debe de caminar en Ejad, en esa unidad, el ser uno, ¿ok? El matrimonio, para que pueda triunfar, necesita ser uno. En este caso, Moshe y Aarón nos está mostrando que ellos estaban haciendo una tarea juntos, unidos. Significa que Moisés y Aarón había Ejad, estaban unidos.
Eran personajes diferentes, con ministerios diferentes. Uno era en el área sacerdotal, el otro era profeta, Moshe profeta, Aarón sacerdote. Y fíjense cómo esos dos ministerios se unieron, Ejad, se hicieron uno. Y uno, cuando hablamos de uno, estábamos hablando del Yud, Het, Bat, Hei. Y acuérdense que el nombre fue revelado a Moshe. Entonces, ahora, si esto nos habla de Had, vamos a hacer otras cuentas. Vamos a ver cómo cuadra todo. ¿Están listos? Ahora, pongo otra raya ahí para separar. Ya terminamos con la edad de Moshe y Aarón. Ya nos dimos cuenta de los 10 mandamientos, que es la Ketubá o el pacto matrimonial, y termina en Ejad 1. Ahora vamos a hablar de las instrucciones que tiene la Torá. 613 instrucciones. ¿Sí? Los sabios ahora sí que nos llevan años, miles de años estudiando desde que se nos entregó la Torá. Han estudiado y han contabilizado 613 instrucciones. La palabra Torá significa instrucción. 613 instrucciones. Ahora, ojo, anótale. De esas 613, 365 son instrucciones que no debemos hacer. Que no debemos hacer. Y estamos hablando de casi una instrucción por día, hablando del calendario gregoriano. Que no debemos hacer. 365. Ahora, ya lo tienes, 365. Vamos a hacer lo mismo que la edad de 163 que pusimos 1 más 6 más 3. Ahora, 365 vamos a hacer lo mismo. 3 más 6 más 5. ¿Cuánto nos da 3 más 6 más 5? 14. Ahora, vamos a hacer lo mismo. De ese 14, 1 más 4, 5. ¿Ok? Significa que hay 5, en conclusión, 5. Órale. Ahora, son ya dijimos, 365 instrucciones que no debemos hacer. Ahora, hay también 248 instrucciones que debemos hacer. ¿Ya está? 248 instrucciones que debemos hacer. Vamos a sumar lo mismo. 2 más 4 más 8, ¿cuánto nos da? 14. Entonces, 1 más 4, 5. Entonces, si te das cuenta, 365, haciendo toda esa matemática, termina en 5. 248, haciendo toda esa matemática, termina en 5. Ahora, vamos a sumar todas las instrucciones. 5 más 5, 10. Ketubá, el pacto matrimonial, las 10 palabras, los 10 mandamientos. 1 más 0, Ejad. Si te das cuenta, las 613 instrucciones termina en Ejad. Si nosotros tomamos en cuenta todo esto, ¿qué es lo que está mostrándonos el Padre en esas instrucciones? Yo soy el único, Elohim. Si nosotros nos esforzamos a cumplir lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué? Ejad. Ejad. Si nosotros tomamos en cuenta la Torá para obedecerla, estaremos en Ejad con nuestro Padre eterno, con nuestro Mashiach. Ahora, en conclusión, 613 instrucciones termina en Ejad. Porque sumamos 613, 6 más 1 más 3, igual a 10. Igual, ahora las 365 que no debemos hacer, más las 248 que sí debemos hacer, en total suman también 5 más 5, 10. El Shema. Esto está tremendo. El Shema. ¿El Shema dónde está? A ver, yo sé que lo sabes. Exacto. Deuteronomio 6.4. Ahí está. Ahí está. Deuteronomio 6.4. Se me ocurrió nada más 6 más 4, 10. 1 más 0, 1. Ejad. Yo cuando lo digo, caray. Ahora, aviso. No significa que en todos los versículos va a pasar algo así. No, no, no. Yo creo hasta ahorita lo que estoy analizando y lo que yo pude ver es Ejad. Ejad. Ejad en puntos claves, puntos importantes de esta historia. Y yo creo que lo que nosotros aprendemos del Shema, que
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Creo que esa es la esencia, esa es nuestra confesión que hacemos al dormir y nuestra confesión que debemos hacer al despertar, declarar que Él es Echad, que Él es el único. Cuando nosotros estamos declarando nuestro Shema para dormir y para despertarnos al otro día, estamos diciendo, Padre, tú eres el único. No hay otro Dios. Tú eres el único. Y esa confesión afirma nuestra fe. Con esa confesión estamos diciendo quién es Él. El único. El Yud, Het, Bat, Hei. Yahweh. El único. El único. No debe haber otro Dios. Y fíjense que yo quiero tocar esto un poquito más y desarrollarlo en estos 20 minutos que me quedan. La doctrina de la Trinidad, cuando fue alterado Mateo 28:19 en los escritos más antiguos, se encontró que solamente viene y serán inmersos, o sea, lo que es la inmersión, en el griego le llaman bautismo, ¿sí? Serán bautizados, pero viene la palabra griega, que realmente es inmersión. Serán inmersos en mi nombre. Harán inmersión, harán tevilá, ¿sí? En el hebreo es tevilá, que es inmersión. Entonces, harán inmersión en mi nombre. ¿Quién lo estaba diciendo? Yeshua HaMashiach. Entonces, no existe la Trinidad en ese versículo, ¿sí? Las personas que estaban traduciendo las cartas, los evangelios, ellos, los escritores, empezaron a poner de su cosecha de lo que ellos pensaban. Y pues quiero decirte que en el primer siglo nunca se enseñó la doctrina de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de tres dioses en uno y cosas por el estilo. No se enseñó. ¿Por qué? Porque lo que se enseñó fue el Shema. Porque el Shema es, por decirlo así, como nuestro himno nacional, por decir algo, es nuestra confesión que identifica quiénes somos, que somos hijos del único Elohim sobre todo el universo. No hay más Dios que uno, el único. Entonces la doctrina de la Trinidad, que realmente empezó a finales del del primer siglo, comienzos del segundo siglo, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ahora sí que en el primer siglo, los primeros apóstoles, o vamos a decir los apóstoles que Yeshua escogió y el Rab Shaul y todos los creyentes del primer siglo, y hasta aún después de la destrucción del templo, todos hablaban un solo idioma que era, en cuanto a la fe, que era el Shema. No decían otra cosa. Decían que Yahweh era el único, que era, que es y que siempre será el único. Porque fue como se mostró nuestro Eterno, se le mostró a Moshe, el que era, el que es y el que siempre será. Y eso es lo que nosotros tenemos que también enseñar. El que era, el que es y el que siempre será. El único Elohim del universo. No hay más. Y fíjense que Efesios 4, del 1 al 6, hablando de Echad, de que Yahweh es el único, ¿sí? Que habla uno, Adonai Echad, el Señor Yahweh es uno, es el único. Fíjense que Efesios 4 del 1 al 6 dice, 4 del 1 al 6, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, una sola inmersión o bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y yo creo que esto es importante. Un solo Elohim, un solo Dios y Padre. No hay más. Yahweh es Echad. Yahweh es el único. No hay más, no hay dos. Es el único. Ahora, yo sé, quizás si es la primera vez que estás escuchando este tipo de enseñanza y quizás esto está retumbando muy fuerte en tu mente, no estoy tratando de ofenderte ni mucho menos. Lo que yo quiero es que conozcas lo que dice la Escritura. En esa cosmovisión hebrea,
No estoy buscando lastimarte ni ofenderte. Lo que yo quiero es que conozcas la verdad. Y pues como siempre hemos dicho, no me creas nada, por favor. Todo investígalo, examínalo, verifícalo con las escrituras, pero en esa cosmovisión hebrea. Y hablando de que Yahweh es el único, algo que me gusta, fíjense, aquí vamos a hacer más matemáticas. Prepárense. Vamos a ver Mateo 22. La escritura nos muestra una y otra vez, y esa fue la enseñanza de nuestro Mashiach, Mateo 22, 34, cómo hablaba a sus discípulos, qué fue lo que enseñaba y qué fue lo que enseñaba a las personas que lo escuchaban. Dijimos Mateo 22, 34 al 40, y también está reflejado en lo mismo en Marcos 12, 29 al 30. Marcos 12, 29 al 30. Pero estoy en Mateo, dice 29, y Yeshua les contestó, a ver, Mateo 22, 34. Estaba yo mal. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Yeshua había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la Torá, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torá? Versículo 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Yeshua. Recordemos que eso viene en Deuteronomio 6. Bien. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Ahora, algo interesante aquí. Le están preguntando cuál es el mandamiento más importante. Dice aquí, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torá? Y si se dan cuenta, nuestro Mashiach contesta con Torá. Cuando le dijo, ama al Señor tu Dios. Está contestando con Deuteronomio 6. Y cuando él está hablando de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo, estamos sabiendo ahí entonces que está hablando de dos mandamientos de amor. Amar a Elohim, que es el único, y ama a tu prójimo, ¿ok? Como a ti mismo. Entonces estamos hablando de dos mandamientos. Y dice, de esto depende la Torá y los profetas. Ahora, la Torá, bueno, antes de entrar a la Torá, dice, de esto depende. La palabra que se está usando ahí en el griego también significa de aquí cuelgan. Entonces, imagínate que tienes aquí el amor a Elohim y acá tienes el amor a tu prójimo. Y que de aquí sale una cuerda y de acá sale otra cuerda y está colgando. Vamos a pensar que aquí está colgando. Aquí están las dos, amar a tu prójimo, amar a Elohim, amar a tu prójimo, y aquí salen las cuerdas donde cuelga la Torá. Ya se lo imaginaron como un triángulo. Entonces, ahí está colgando la Torá. Aquí está un mandamiento, acá está el otro mandamiento y de aquí cuelga. Por eso dice depende, cuelga. En el griego también significa colgar. Ahora, la palabra Torá en el hebreo se usan las letras de derecha a izquierda, Ta, Bab, Resh, Hei. Ta, Bab, Resh, Hei. Lo repito, Ta, la letra Bab, Resh y Hei. Ahora, cada una es la palabra Torah. Eso es lo que significa, son las letras. Vamos a decir que la deletreé la palabra Torah en hebreo. Cada letra tiene un número. Y el Tab vale, el Tab vale 400, el Bab vale 6, Resh vale 200 y Hei vale 5. Si nosotros sumamos las letras que compone Torah, nos dan 611. Ahora, si el Yeshua, fíjense, esto estamos hablando en la cosmovisión hebrea. Si no lo vemos en la cosmovisión hebrea, o nosotros leemos esto y nos los pasamos por alto, porque lo estamos leyendo de acuerdo a nuestra cosmovisión occidental. No, tenemos que hacerlo en la cosmovisión hebrea, como ellos veían las cosas. Entonces Yeshua usaba mucho juegos de palabras.
Entonces les estaba mostrando con números, ¿sí? Dos mandamientos muy importantes, que es amar al Eterno y amar a nuestro prójimo. Si ustedes se dan cuenta de las 10 palabras, ¿sí? 6 tienen que ver con personas y 4 tienen que ver con en la relación con el Eterno. Entonces, 611 más 2 con las que están acá nos dan 613. 6 más 1 más 3 nos va a dar lo que habíamos sacado las cuentas de lo que es 10. 6 más 1 más 3, 10, 1 más 0, 1. Ejad. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo realmente nuestro amado Yeshua a los maestros de la ley? Les estaba diciendo, el único Elohim es Yahweh. Y les estaba mostrando, de alguna manera, las 10 palabras, los 10 mandamientos, cómo están comprendidos en las 613 instrucciones. Esto es importante. Entonces, cuando Yeshua, porque hay gente que me dice, no, que nada más son 2 mandamientos. Ok, ¿dónde dice eso? Y si nosotros empezamos a verlo en la cosmovisión hebrea, nos damos cuenta que está hablando de las 603 instrucciones. Las 603 instrucciones están reflejando los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos nos reflejan que es Ejad. Yahweh es el único. Bien, ahora, yo estoy tocando este tema y lo estoy desarrollando porque fue lo que me llamó la atención en la lectura. Yo sé que hay plagas, hubo plagas ahí y ya en su momento yo creo que podríamos platicar de cada una de ellas, de cómo cada dios de Egipto fue siendo humillado y derrotado. Lo mismo va a suceder antes de que venga el Mashiach. Los dioses de este mundo van a ser aplastados, van a ser derrotados y humillados antes de que nosotros seamos trasladados a nuestra tierra, ¿sí? Así como salieron de Egipto para irse rumbo a la tierra prometida, pero pasaron 40 años. Yo quiero decirte que nosotros estaremos pasando esa gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación, porque es para Israel. Si tú no eres parte de Israel, pues tú no la vas a pasar, ¿ok? Pero los que somos parte de Israel, porque esa es nuestra identidad, entonces tendremos que pasar para ser purificados. Hay mucha escritura que lo dice, Daniel, en fin, este Shabbat pasado también lo mencioné. Hay varias escrituras que te quiero decir para que las anotes. Romanos 3:30, todas estas escrituras que te voy a decir y escogí porque del antiguo pacto hay muchas. Pero yo quiero que veas cómo en el nuevo pacto los apóstoles, los creyentes del primer siglo, siempre hablaban del Shema, siempre hablaban de que Yahweh es el único Elohim, no hay otro, y Yeshua es el único Mashiach ungido, enviado por el Padre. Romanos 3:30 nos habla que hay un solo Dios. Romanos 3:30. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 y 6. Primera de Corintios 8, 4 y 6 también nos dice que hay un solo Elohim, Yahweh. Santiago 2:19. Los demonios creen que hay un solo Dios y tiemblan. O sea, aún los demonios saben que hay un solo Dios. Como cuando estaba en la sinagoga Yeshua, si ustedes leen Lucas 4, ¿cómo se dirigían a Yeshua? Se dirigían como el ungido, el enviado del único Elohim. Sabemos quién eres. Sabemos quién eres. Has venido a destruirnos. Imagínate ahí un enchamucado, que un demonio que había tomado la mente de una persona. Así dice la versión hebrea. Tomó su mente. ¿A qué has venido? ¿Has venido a destruirnos? Y él sabía, los demonios sabían y reconocían a Yeshua como el ungido, como el Hijo del Altísimo, ¿sí? No lo reconocieron como Dios. Lo reconocieron como Mashiach, como el ungido, como el Hijo del Altísimo. Porque hay un solo Dios, el único, Yahweh. Gálatas 3:20 también nos habla que hay un solo Elohim, no dos, uno, el único. Acuérdense que Had es el único. Primera de Timoteo 2:5 también. Lo repito por si no los escribiste, Romanos 3:30, Primera de Corintios 8:4 al 6, Santiago 2:19, Gálatas 3:20 y Primera de Timoteo 2:5.
Aquí nos está mostrando que Yahweh, nuestro Elohim, es el único. No hay dos, hay uno, el único. Ahora, en el primer siglo, decía yo hace un momento, en el primer siglo, todos los apóstoles y los nuevos creyentes siempre enseñaron el Shema, Deuteronomio 6:4. El Shema, donde está diciendo que Adonai es el único. Es el único. Entonces, a finales del primer siglo, pues ahí fue cuando comenzaron a alejarse de sus raíces de la fe, se empezaron a alejar de la Torá. Había muchas revueltas donde los israelitas estaban manifestando en contra del imperio romano, de muchas injusticias. Entonces el imperio empezó a perseguir tanto a los judíos, pero sobre todo también a los que les llamaban a los seguidores de Yeshua, a los mesiánicos o a los del Mesías, que en el griego lo tradujeron como Cristos, como cristianos, pero son mesiánicos por Mesías, ¿ok? Del Mesías hebreo. Entonces empezaron a perseguirlos. Entonces los creyentes que estaban ahí en Roma, como los israelitas tuvieron que huir, los creyentes en Roma pensaron que ellos eran ahora el pueblo escogido, que ya Israel había sido desplazado. Por eso Pablo escribió Romanos 11 y dice el versículo 1, ¿crees que Elohim Adonai ha desplazado a Israel por otros? Dice, ni se te ocurra pensarlo. O sea, Israel fue fundado en un corazón con nuestro padre Abraham y hasta el día de hoy y siempre será Israel, porque a Israel se le entregó la Torá. Israel se le encargó ser luz a las naciones, como ahora tú y yo somos Israel, tenemos que ser luz a las naciones. Se le entregó la Torá. Pero esto llevó a que, como se empezaron a alejar de la Torá, perdieron las raíces de su fe. ¿Cuáles son las raíces de nuestra fe? ¿En dónde está fundamentada? En Yeshua, en la Torá. Entonces, como ya no querían nada con la Torá y empezaron a hacer a un lado la Torá, entonces crearon a su conveniencia una nueva identidad que se llamó la Iglesia Cristiana Católica Romana. ¿Sí? La iglesia cristiana que hoy tenemos, que hoy conocemos, nació en Roma. De ahí empezó todo. Entonces, la nueva identidad de esos creyentes sin Torá, donde hicieron la Torá a un lado, fue la iglesia cristiana católica romana. Esa fue su nueva identidad. Dejaron de ser Israel. Por eso ustedes ahora se dan cuenta que cuando tú le preguntas a alguien cuál es tu identidad, tu nueva identidad en el Mesías Yeshua, el Mesías hebreo, no te lo van a decir porque son antisemitas. No te van a decir, yo soy Israel, yo soy parte de Israel, yo fui injertado en Israel, ahora soy Israel. No te lo van a decir. ¿Por qué? Porque su raíz de su identidad está en Roma. Porque ahí nació esa nueva identidad cuando se alejaron de la Torá. Entonces sacaron su doctrina que va en contra del Shema, donde dice Yahweh es el único. Y ellos dijeron, no, es el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero también estaba relacionado con lo que es la Trinidad que siempre se ha manejado en Babilonia, que se ha manejado en Egipto, que se ha manejado en el imperio persa, en fin, una Trinidad incluso en el hinduismo. Adoptaron sus fiestas paganas, esta nueva identidad que es la iglesia cristiana, que su raíz está en Roma. Entonces, ahí empezaron con su nueva identidad, renunciaron a las raíces de su fe que estaban establecidas en la Torá, por eso no quieren la Torá, y empezaron a sacar doctrinas para hacer a un lado la Torá. Por eso dice Tesalonicenses que el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad que es en contra de la Torá está haciendo operación desde hace tiempo, ¿sí? Desde hace 2000 años, ¿sí? Desde a partir del segundo siglo empezó a operar más esa nueva identidad que está en contra de la Torá. El cristianismo está en contra de la Torá. Crearon su propio Mesías, lo crearon a su medida con ropas diferentes, no con ropas judías. Crearon su propio Mesías, que es un Mesías greco-romano. ¿Ok? Un Mesías que no tiene Torá, un Mesías que no enseña Torá. Sin embargo, el Mesías hebreo, por eso yo siempre digo, yo creo en Yeshua,
el Mesías hebreo, porque él me conectó a la Torá, al Padre, si no dejaría de ser el Mesías. Un Mesías falso es aquel que está en contra de la Torá del Padre. Entonces, sin Torá pierdes el rumbo, sin Torá escoges el camino ancho, donde puedes tú hacer lo que quieras, como tú quieras, comer lo que tú quieras, festejar las fiestas paganas, que es lo que hace la iglesia cristiana que nació en Roma. ¿Sí? Entonces, mis amados, yo dije, no quiero ofender a nadie, pero bueno, esa es la enseñanza que tenemos el día de hoy. Yahweh, nuestro Elohim, es el único. Mis queridos amigos, les mando muchos abrazos, les amo y pues con el favor del Padre estaremos en otra parachá, en otra semana, si el Eterno nos permite. Y bueno, pues que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y sobre todo te dé shalom a ti y a tu familia. Disfrutemos el Shabbat a lo máximo, que honremos a nuestro Rey en esa cena. Y bueno, Shabbat Shalom. Y si Abba nos permite, nos vemos pronto. Shalom. Shabbat Shalom.